¿Qué me pide el grado de apalancamiento? Estamos hablando de esto como ya estados financieros. Si yo quisiera calcular mi punto de equilibrio ya por unidad de producción, tendría que calcular sobre costos unitarios, precios de venta unitarios. Muy bien. ¿Qué me pide para calcular mis ventas de equilibrio? Ventas de equilibrio. Lo que me pide es básicamente, ¿qué tengo que hacer? Debo tomar no hablen, por favor. No trabajan. Muy bien. Me dice, para que tomes tu venta de equilibrio, tienes que agarrar tus gastos operativos. Le cuestiono acá, le digo más. Mis gastos operativos, ¿dónde están? En mi estado de resultados, ¿no ven? Acá. Estos son gastos operativos. ¿Qué son los gastos operativos? Los costos fijos. ¿No? Esto tenemos que agarrar y dividir en qué? Entre 1, abro paréntesis, colegas, voy a abrir paréntesis, 1, voy a abrir paréntesis, menos, voy a abrir nuevamente paréntesis. Me dice, tienes que dividir tu costo de ventas sobre las ventas. Muy bien, entonces voy a ir a mi costo de ventas y voy a dividir sobre mis ventas. Si es una vez paréntesis, si es dos veces paréntesis, porque ese es el denominador. ¿Estamos? Le doy enter. Como esto es fórmula, copio todo a la derecha. ¿Todos? ¿Alguien se atrasó? Esto es fórmula, ¿no? Muy bien. ¿Cómo calculo mi costo de ventas, colegas? Costo de ventas es proporcional a las ventas, ¿no? Si estos son mis estados financieros históricos, para yo calcular el costo de ventas necesito determinar cuánto es el costo de ventas respecto a las ventas. Y para eso lo que voy a hacer es esto. Voy a agarrar mi costo de ventas y lo voy a dividir entre mis ventas. Y ahí encuentro la proporcionalidad que significa el costo de ventas respecto a las ventas. ¿Ya? Pues aquí me dice que el año 2015 mis costos eran 55% de las ventas, 60% de las ventas, 60% de las ventas, 61.8% de las ventas y así sucesivamente. Para calcular costo de ventas lo que vamos a hacer es esto. Vamos a agarrar esto, las ventas de equilibrio, y vamos a multiplicar por esta razón que hemos encontrado. Muy bien. Copio la fórmula. Y hasta ahí tenemos, ¿no? ¿Mis gastos operativos son fijos o son variables? Muy bien, entonces voy a cambiar mis gastos operativos de acá. Copio. Lo que tengo acá es ¿cuántos serían mis ventas de equilibrio? Lo que me dice este cuadro es lo siguiente, colegas. En las gestiones 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, podría bajar hasta 3.810.000, 3.744.000, etcétera, etcétera. Hasta ahí podría bajar las ventas de la empresa en esas gestiones para no tener una pérdida operativa. Estas ventas me van a permitir cubrir mis costos fijos y mis costos variables. Eso es lo que me está diciendo. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿hasta cuánto podría bajar las ventas para que la empresa no tenga pérdidas? Entonces lo que tengo que hacer solamente es calcular eso. ¿Cómo calculo? ¿Cómo podría calcular eso?
dibujando este cuadro es, ¿hasta cuánto pueden bajar las ventas en cada año para que la empresa no tenga pérdidas, pero tampoco ganancias? Muy bien. Entonces yo quiero expresar esto en un informe. Yo tendría que decir hasta cuánto podría bajar las empresas, perdón, las ventas de la empresa, ¿verdad? Pero para encontrar el monto, lo único que voy a hacer es esto, ¿no? 4,000 menos los 3,000, 3,000. Entonces me dice que yo cada año, en el año 2015, podría bajar mis ventas 689,000 bolivianos. El año 2 podría bajar 335,000, el año 3 315,000, el año 4 832, el año 5 801, el año 6 1,774,000. Pero ¿cuánto es esto en términos porcentuales? Lo que se puede bajar. ¿Cómo calcularía ese dato? Ese dato que sacó dividido entre las totales de ventas. Muy bien. Agarro esto y lo voy a dividir entre ¿cuál de las ventas? ¿Ventas de individuo o las ventas normales? Normales. Entonces esa es la referencia porcentual. ¿Cuánto podrían caer las ventas cada año para no tener pérdida? ¿Hasta cuánto podrían caer las ventas? Aquí tengo una caída de 17, 8, 7, 18, 14, 26. Si se dan cuenta, cuanto más altas son las ventas, la caída puede ser más alta, pero sin que me afecte a tener pérdidas. Este año, las ventas han sido significativamente muy fuertes en comparación al resto. Han sido 6,591,000, las ventas más grandes. Y las más bajas se han dado en el año 1 y en el año 2. En el año 1 con 4 millones. Si yo quisiera alcanzar mi punto de equilibrio en el año 1, tendría que bajar mis ventas 17,24%. Pero si quisiera alcanzar mi punto de equilibrio en el año donde más ventas he tenido, tendría que bajar casi 24% mis ventas para no tener pérdidas ni ganancias. Y eso se debe a algo muy importante, ¿no? Estamos midiendo, colegas, esto. Lo que estamos midiendo es esto. No estoy agarrando esta utilidad del periodo. Lo que estoy midiendo es esta utilidad operativa. Es ventas menos costos variables menos costos fijos. Entonces aquí no habría problema, porque si esto es cero, no tengo utilidades. ¿Con qué pago intereses? Complicado, ¿no? Y entonces aquí hay un tema que hay que aprender a tratar, se llama grado de apalancamiento. Entonces aquí lo que vamos a manejar es, ¿qué es el apalancamiento? El apalancamiento es aquello que le va a permitir a la empresa generar mayor utilidad en condiciones normales. ¿Ya? Es en qué te puedes apoyar para que la empresa pueda tener más utilidades. Eso es lo que queremos medir. ¿Cómo medimos eso? ¿Sí? Vamos a aquí tomar algunas cositas. Voy a calcular el grado de apalancamiento para los 6 años, pero vamos a empezar con uno. ¿Estamos? ¿Qué es el grado de apalancamiento? Fíjense la fórmula. Cuando yo estoy hablando del grado de apalancamiento operativo, me tiene que ver todo lo que es la utilidad bruta en base a la utilidad operativa. ¿Bien? ¿Qué es la utilidad bruta? La utilidad bruta es las ventas menos el costo de ventas, ¿no? Eso es utilidad bruta. Ventas menos costo de ventas.
¿Qué es la utilidad operativa? Es las ventas menos el costo de ventas menos los gastos administrativos. Entonces, en otras palabras, lo que estoy haciendo acá es básicamente un cociente entre lo que es utilidad bruta, es margen financiero, y lo que viene a ser margen de costos. Muy bien, calcularemos para el año 2015. Voy a copiar esto acá. Fíjense lo que tenemos. ¿Cuánto sería mi grado de apalancamiento operativo? Me dice, agarrar tu utilidad bruta, esta utilidad bruta, y dividirlo con una utilidad operativa. Eso es lo que me está diciendo. Muy bien. Aquí me dice que mi grado de apalancamiento es 6. Siempre dos decimales, ¿se acuerdan? Siempre dos decimales, nunca enteros. Me dice que aquí mi grado de apalancamiento es 5.8. ¿Vamos? ¿Qué significa esto? Vamos a poner el grado de apalancamiento operativo. Muy bien, tengo un 5.8. ¿Cómo voy a interpretar esto? Vamos a interpretar de la siguiente manera. Yo tengo este resultado, 5.80. Sí. 5.80. Lo que me está diciendo aquí, en la interpretación, por favor, váyanse a esto. Esta partecita. Esta es la manera de calcular y esta es la manera de interpretar. Pues, ¿qué es lo que nos va a decir aquí? La utilidad, esta es una variación, delta variación, ¿sí? Utilidad operativa, ¿sí? Versus la variación porcentual de las ventas. ¿Qué es la tesis? Elasticidad, ¿no ven? Si varía las ventas, ¿cuánto se incrementan las utilidades operativas? Entonces, si esta es la manera de interpretar, lo que yo voy a interpretar es de la siguiente manera. Si mis ventas varían un 1%, si mis ventas varían un 1%, mi utilidad bruta va a variar un 5.8%. Este 5.8 es las veces que se incrementa la utilidad operativa por un crecimiento en una unidad, en un porcentaje, lo que tú quieras, de las ventas. Y para mí es importante que ustedes reconozcan esta parte. Cuando miden el grado de apalancamiento operativo, este es el resultado que van a encontrar. ¿Pero qué están encontrando? La variación de la utilidad operativa por la variación de las ventas. Y eso se refleja acá. La utilidad bruta es ventas menos costo de ventas, ¿no? Vamos, listo. Y la utilidad operativa es las ventas menos el costo de ventas menos los gastos operativos. ¿Estamos? Si las ventas subirían, ¿el numerador sube? Claro que sí. ¿El denominador sube?
ventas menos costo de ventas menos gastos operativos también sube, pues. Pero ¿dónde sube en mayor proporción? ¿En el numerador o en el denominador? Numerador, porque el numerador solamente tiene dos componentes, ventas menos costo de ventas. Aquí hay dos componentes adicionales, costo de ventas y gastos de administración. Lo que yo tengo que entender aquí en el grado de apalancamiento operativo es cuánto se va a incrementar mi utilidad operativa por variaciones en las ventas. ¿Estamos bien? Excelente. Muy bien. ¿Cómo compruebo esto? Fíjense lo que vamos a hacer, por favor. Voy a copien, por favor. Muy bien. Colegas, esto es mi estado de resultados que estoy copiando del año 2015. ¿Ya? Nos aseguraremos que esto está en fórmula. Mis ventas menos mis costos de ventas. Entonces aquí veré si está en fórmula, está en fórmula, ¿no? Gastos operativos es la suma de estos dos. Estamos muy bien. Mi resultado operativo es la utilidad bruta menos los gastos operativos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ¿verdad? Bueno. Mis intereses es esto, mis impuestos son, perdón, esto. Mis impuestos no están en tasa. Le pondremos en tasa, por favor. ¿Cómo se pone esto en tasa? Voy a agarrar esto por el 25%, ¿no? Son los impuestos que se van a poner. Estoy poniendo fórmula aquí, a esta serie. Muy bien. Ahora vamos a calcular que esto sea evidente, que sea eso. Voy a hacer variar mis ventas en 1%. ¿Ya? Lo que les he dicho. Si las ventas suben un 1%, ¿cuánto va a ser la variación de las utilidades? Es lo que quiero medir. Muy bien, vamos. Voy a poner aquí mis ventas 1%. Voy a agarrar, le voy a decir, más estas ventas multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento de acá. Cierro paréntesis. Como está en fórmula, automáticamente todo funciona así. ¿Estamos? Sí, ¿cómo le voy a hacer? Claro que sí. Más las ventas del año 2015, esto, 4 millones, por, abro paréntesis, 1 más la tasa de crecimiento de las ventas, que es el 1%. Cierro paréntesis, entro. Listo. Tengo 4 millones. Ahí estamos bien, ¿verdad, colegas? Sí. Mis ventas se han incrementado, mis costos de ventas se han incrementado. ¿Cuánto se ha incrementado? Menos 1%. ¿Mis gastos de administración se han incrementado? No, se mantienen constantes. Mis utilidad operativa se ha incrementado de 310, 230 a 350, 230, ¿no? ¿Cuánto es ese incremento? Calcularemos porcentualmente. ¿Cuánto? ¿Cuánto le sale?
¿Cuánto se incrementa su resultado operativo, colegas? ¿Cuánto? 9 no me salió, 1.15. Una pregunta, ¿el costo de ventas no podría ser mayor? Costo de ventas. Esto no está en fórmula, ¿no? Que bien que les lo cuento, por eso no nos sale el 5.8%. Porque esto es proporcional, ¿verdad? Muy bien. Si hiciéramos como yo he hecho, la variación sería 3 y pico por ciento. Fíjense, es esto dividido, perdón, esto menos esto. Y todo eso dividido entre qué? Entre los 310. Entonces ahí me sale 13 y pico por ciento. ¿Pero por qué? Porque si estoy variando las ventas, mi costo de ventas no va a variar. ¿Cuánto es la relación del costo de ventas en el año 1? 50 y. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es voy a agarrar esto y lo voy a multiplicar por la relación del costo de ventas. Y ahora, ¿cuánto me sale el incremento en costo de ventas? Perdón, en la utilidad operativa. 58. Muy bien. Lo que estamos viendo acá es lo siguiente. Mis ventas, voy a volver a hacer con calmita, no se preocupen, vamos a hacerlo así. Yo tengo ventas el año 2015 de 4 millones. Cuando he calculado mi grado de apalancamiento operativo me dice 5.8. ¿Eso qué debo interpretar? Si mis ventas crecen un 1%, mi utilidad operativa se va a incrementar 5.8%. Eso es lo que me está diciendo. Mi utilidad se incrementa 5.8 veces, que es lo que se está incrementando. Para calcular y demostrar esto, ¿qué hago? Voy a agarrar mis ventas y le voy a hacer crecer un 1%, lo que está en el denominador. Quiero saber cuánto es el crecimiento. Si yo hago crecer mis ventas un 1%, mis ventas se vuelven 4.040.000 bolivianos, ¿no? Y como esto es costo variable, se entiende que este costo es exactamente la proporción que he calculado acá para el punto de equilibrio. Que mi costo de ventas es el 55% de mis ventas. Muy bien, aplico el mismo criterio aquí. 4.040.000 por el 55% me da este costo de ventas, que son los costos variables, ¿no? Los gastos operativos varían o se mantienen fijos. Fijos, ¿no? Son costos fijos. Muy bien. Entonces, ¿cuánto ha variado mi utilidad operativa? El año 1, el año 2015, tenía 310.230. ¿Cuánto tengo este año? Si se incrementaría mis ventas 1%. 328.230. Lo que yo quiero comprobar es cuánto es en porcentaje el crecimiento de la utilidad operativa por un crecimiento del 1% en ventas. Me sale 5.8%, que es lo mismo que mi apalancamiento operativo. ¿Está más claro esto? ¿Sí? Entonces, ¿es bueno? ¿Aquí me estoy endeudando? No, no me estoy endeudando. ¿Qué significa el grado de apalancamiento operativo? Estos gastos operativos se supone que son fijos. Venda mucho, venda poco, van a ser los mismos todo el año. Porque son fijos, ¿no? Tengo que pagar luz, agua, teléfono, alquileres. Venda o no venda, igual tengo que pagar todo, sueldos, todo. Entonces, lo que dice es acá la teoría financiera es,
Oye, estos tus gastos operativos te podrían apalancar, te podrían ayudar a ganar más plata. Esa es la pregunta que se hace. La respuesta es sí. Porque como esto permanece constante, a mayor venta, mis gastos operativos se van a mantener constantes. Y lo único que se va a modificar son mis costos variables. Produzco más, vendo más, voy a ganar más. Entonces, el grado de apalancamiento operativo me mide cómo te está apoyando tu estructura organizacional para poder generar mayor beneficio institucional. ¿Estamos? Todo está bien hasta acá, en teoría todo está bien hasta acá. Pero podrá ser indefinido esto, o sea, es decir, tú puedes crecer lo que quieras crecer sin que crezcan tus gastos operativos. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tú puedes crecer, pero va a haber un momento que tu estructura se va a volver ineficiente. Las personas no van a ser las necesarias, tu número de tiendas no va a ser necesaria, tu logística y el transporte no va a ser necesario. Entonces también tiene una lógica de decir, sí puedes aumentar, pero en un momento tus marginales van a ser decrecientes. Entonces, este es el grado de apalancamiento operativo. Oye, pero ¿cómo me iría si mis ventas se reducen en 1%? Porque mientras haya buenos meses, nos va a ir bien, ¿no? Pero pondremos aquí negativo. ¿Cómo nos va? Es al revés, ¿no? Si mis ventas se achican un 1%, ¿cuánto se achica mi actividad operativa? 5.8%. Y es por el mismo motivo. Mis ventas se achican, pero esto no se mueve. Como aquí voy a tener un marginal más pequeño, restando los gastos operativos, mi utilidad operativa se vuelve más chiquita. Entonces, el grado de apalancamiento operativo es bueno cuando hay crecimientos, pero no es bueno cuando hay decrecimiento. Entonces, en coyunturas buenas, esta estructura de costos me ayuda a ser más eficiente, puedo generar más utilidad. Pero si la economía empieza a ir para atrás o a achicarse y eso afecta mis ventas, a mí también me va a afectar. ¿Por qué? Porque mi utilidad operativa se va a ir para abajo. ¿Qué pasaría si las ventas bajan? No sé, pues le pondremos un... ¿Cuánto hemos dicho que puedes bajar las ventas? 17.24. ¿Qué tal si mis ventas bajan un 17.24%? Esto es, pondremos todos los decimales. Menos 17.23. Si mis ventas bajan un 17 pico, ya no hay utilidad, pues, ¿no? Por el peso de mis gastos operativos. Listo, estoy demostrando que ahí es mi punto de equilibrio. Que mis ventas bajen un 17.24%, ya no queda utilidades. Ya perdí todo. ¿Por qué? Por el peso de los gastos operativos. Entonces, conclusión. Si hay buenas ventas, los años son buenos, es bueno tener apalancamiento operativo. Pero si los años son malos, es malo tener apalancamiento operativo. Y en algunos libros, en este libro de Ross no se menciona eso, pero específicamente en algunos libros dicen, cuando tú mides el grado de apalancamiento operativo, lo que estás midiendo es tu riesgo operativo. ¿Tienes o no tienes los recursos para afrontar el pago de tus gastos operativos? Si no puedes pagar tus gastos operativos, te estás enfrentando a un riesgo operativo. Desde una dinámica de los libros de finanzas. Riesgo operativo desde una dinámica de gestión de riesgos no tiene que ver con gastos operativos. Riesgo operativo es fallas en personas, procesos, sistemas y factores externos. No tiene nada que ver, pero va a otra dinámica. Entonces aquí estamos hablando de cómo puedes gestionar el riesgo operativo en la estructura financiera del país. Para eso sirve el análisis del grado de apalancamiento operativo.
¿Cuánto te podría ayudar tu estructura de costos fijos para generar mayor rentabilidad? ¿O cuánto te puede perjudicar la pesadez de tus costos fijos para disminuir tus utilidades operativas? Primera conclusión. ¿Estamos? Listo. Pero además de eso, tenemos que aprender a medir otro tipo de apalancamiento, que es el apalancamiento financiero. ¿Y cómo se mide el grado de apalancamiento financiero? Grado de apalancamiento financiero. ¿Qué dice mi fórmula? Es la utilidad operativa respecto a la utilidad operativa menos intereses, menos los dividendos preferenciales divididos sobre 1 menos la tasa de interés. Así está la fórmula. Entonces, ustedes van a encontrar esto en todos los libros. La pregunta es, ¿por qué estoy tomando en cuenta intereses y dividendos preferenciales? ¿Se acuerdan cuál es la característica de los dividendos preferenciales? Las acciones preferentes. Se les paga una tasa de interés fija, una tasa de dividendos fija. Entonces, de alguna manera, eso es una fuente de financiamiento con una tasa fija, ¿no? Es igual que un pasivo. Tienes que pagarle un interés, un costo. Entonces, para medir el grado de apalancamiento financiero, también debes tomar en cuenta los dividendos preferentes, porque los dividendos preferentes es una tasa fija. ¿Ya? Pero esta tasa fija tiene que ser afectada por los impuestos. 1 menos la tasa impositiva. Es decir, los dividendos preferenciales sobre lo que es la tasa impositiva, eso es realmente lo que se le está restando a la utilidad operativa en su momento. En este ejercicio no tengo esta parte. Solamente vamos a ver el grado de apalancamiento financiero con intereses, es decir, deudas reales. Pero no, vamos a suponer que no hay acciones preferentes en este ejercicio. Muy bien, no se olviden, si los intereses fueran cero, ¿cuánto sería el resultado de esto? Utilidad operativa sobre utilidad operativa, ¿cuánto sería? Si la empresa no tiene deuda, su apalancamiento sería 1. Y aquí empezamos a aplicar de nuevo el mismo concepto. Si esto sería 1, mi denominador, vamos a subir que también es 1. ¿Qué significa? Que si mi utilidad operativa se incrementa a 1, ¿qué va a pasar con mi utilidad después de impuestos, después de interés? Va a ser 1 más. Como no hay intereses, 1 sobre 1 es 1. Es indiferente que crezca o no crezca, igual tu utilidad va a seguir creciendo lo mismo. Muy bien. Pero aquí hay una parte interesante que quiero, por favor, que no se les olvide. Cuando yo estoy midiendo el grado de apalancamiento financiero, lo que estoy midiendo es la utilidad antes de impuestos. ¿Ya? No estoy midiendo utilidad operativa, estoy midiendo la utilidad antes de impuestos. Porque la utilidad operativa menos los intereses es la utilidad que yo tengo que considerar para el pago de impuestos, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo que me dice el grado de apalancamiento financiero es, oye, si tu utilidad operativa crecería en un 1%, si esta utilidad operativa, de nuevo vamos a este concepto, variación porcentual, ¿sí?, de la utilidad operativa ante variaciones porcentuales de la utilidad antes de impuestos. Eso es lo que está ahí escrito, ¿no? Entonces, lo que me está preguntando es lo siguiente. Si tu utilidad operativa se incrementaría en 1%, ¿qué porcentaje se va a incrementar tu utilidad antes de que pagues impuestos?
los calcularemos. ¿Cómo sería? Ayúdenme por favor. Más utilidad operativa. Esto, ¿no? ¿Dividido en qué? Eso es gasto. ¿Es gasto? Ah. Esto. Utilidad operativa sobre la utilidad operativa menos los intereses, ¿no? Sobre esta utilidad operativa, voy a abrir paréntesis, ¿no? Sobre esta utilidad operativa menos los intereses. Le doy enter. Me sale 1.228, ¿no? Pero lo que estoy midiendo con esto, colegas, es que si mi utilidad operativa se incrementaría en 1%, ¿cuánto se aumentaría mi utilidad en mis impuestos? 1.23. ¿Tener deuda me hace bien en este caso? Claro que sí, ¿no? Si mi utilidad operativa crece en una unidad, mis utilidades antes de impuestos se van a incrementar en 1.23 veces más que la utilidad operativa. ¿Y cuánto sería mi grado de apalancamiento total? ¿Cómo se mide el grado de apalancamiento total? Más grado de apalancamiento operativo por grado de apalancamiento financiero, ¿no? ¿Y cómo puedo medir esto? Fíjense, dice, ¿cuánto se incrementará porcentualmente mi utilidad antes de impuestos si se incrementa mis ventas? Eso es lo que me está diciendo. Pero si mis ventas se incrementan un 1%, ¿cuánto se va a incrementar mi utilidad antes de impuestos? Calcularé. Aquí mis ventas se están incrementando un 1%. ¿Okay? Calcularemos lo mismo para acá. ¿Cuánto se incrementa? 7.13, ¿no? Es lo mismo que estamos calculando acá. 7.13. Ahora, esto es bueno si las ventas se incrementan.
10%, una belleza, pues no. De 252 se van a incrementar a 432. No, se está incrementando un 71.25%. Si las ventas crecerían 10%, la utilidad de impuestos estaría incrementando 71.25%. Tanto. La utilidad operativa se estaría incrementando 58%. De nuevo, si me va bien, todo es bien. Pero ¿y si me va mal? Póngale menos 10%. Mi utilidad de impuestos bajaría de 252 a 72,000. Claro, porque lo que va a ser el impacto adverso va a ser menos un 71.25%. Entonces, lo que nos manda a decir este análisis, colegas, es eso, que cuanto mayor el nivel de apalancamiento, me voy a centrar en lo financiero, lo operativo ya lo hemos visto. Cuanto más alto el nivel de apalancamiento, ¿sí?, financiero, es muy fuerte el impacto sobre la empresa. Y cuanto mayor el grado de apalancamiento operativo y financiero, es más duro el impacto para la empresa. Entonces aquí hay una conclusión muy importante. Las empresas, antes de determinar niveles de endeudamiento, tienen que aprender a medir cuánto es permisible soportar como apalancamiento. Porque en escenarios buenos, nadie te va a hacer problema de prestarse plata. Pero en escenarios adversos, sí es un problema prestarse plata, ¿ya?, o tener una estructura de costos fijos pesadita. Entonces, esto es lo que quería mostrarles, ¿ya? En el libro que ustedes tienen como base, van a ver unas fórmulas medios aparentemente difíciles de entender, ¿ya? Pero ellos lo que hacen es, en simplificación, de no es ocupar mucho campo, lo que hacen es aplicar fórmulas y sobre eso se los calculan. Pero lo que están haciendo es exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros, solo que nosotros lo hemos hecho un poco más detallado. Ellos lo hacen directamente sobre datos, ¿ya? Pero es lo mismo, no se van a complicar. Estamos haciendo exactamente lo mismo que el libro hace. Muy bien. Ahora que ya sabemos que endeudarse es bueno en épocas malas, pero en épocas buenas, y endeudarse mucho en épocas malas puede traer complicaciones muy fuertes, lo mismo que tener muchos o pocos gastos operativos. Es bueno entender ahora cómo calcular las tasas o el costo de capital. Costo de capital. Y ahí vamos a ir al capítulo 19. Necesito repasar flujos de caja. Colegas, hay una fórmula que les hablé, es el KPM, ¿sí?, que no es otra cosa que el costo promedio ponderado de capital, ¿no? En español es costo promedio ponderado de capital. ¿Se acuerdan? Y esto no es otra cosa que establecer ciertos parámetros, ¿estamos? Pero bajo el concepto de KPM, debemos trabajar que para determinar la tasa del empresario para invertir, ya tenemos que analizar respecto a lo que es el riesgo sistémico y el riesgo no sistémico. Entonces, para eso lo que vamos a hablar es de una tasa libre de riesgo más un beta multiplicado por la rentabilidad promedio del mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué significa esto? Este costo promedio, esta tasa, vamos a llamar costo de capital, el costo del equity, ¿sí?,
está dado por algunas condicionantes muy importantes en el mercado. ¿Sí? Toda persona, antes de tomar la decisión de inversión, tiene que analizar sus alternativas. Eso es lo que dice la teoría. Tenemos que analizar la consideración del entorno donde vamos a trabajar y decir, oye, ¿cuánto quiero ganar? Si yo pongo mi plata, ¿cuánto quiero ganar? ¿Ya? Y para definir eso, tú tienes que tomar algunas consideraciones. Por ejemplo, si ustedes tuvieran plata, una inversión libre de riesgo podría ser, ejemplo, podría ser que lo lleves tu plata a un banco, mejor banco, un triple A en Bolivia, ¿estamos bien? Y te ofrezca una tasa de interés anual del 4%. ¿Por qué les estoy diciendo que esta es una tasa libre de riesgo? Porque es la más fácil para que tú echando en tu camita ganes 4%, no sin hacer nada. Es el banco el que te va a pagar ese 4%. Cuando se vence el plazo, te van a devolver tu plata más esa tasa de interés. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Tomas riesgo ahí? La respuesta es no, no hay riesgo. Tú pones la plata y vas a recibir dinero. Pero, si tomarías la decisión de poner plata en otra cosa, esta va a ser tu base de decisión, porque es tu costo de oportunidad. Si yo voy a poner plata en otra cosa, tengo que ganar más que esta alternativa, que es donde no tengo esfuerzo ni riesgo. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, para eso, vamos a aprender a ver dos factores importantes. Lo que ustedes van a leer mucho en todos los textos de finanzas es el premio por riesgo o la prima de riesgo también. Que no es otra cosa que el diferencial de lo que tú podrías ganar, no sé, pues, queriendo invertir en una empresa de telecomunicaciones, de ropa o algo. Entonces, el mercado, o sea, en promedio, en el mercado, te están ofreciendo una tasa del 18%. Eso es lo que se gana más o menos. Los que han invertido plata en empresas de ropa, esos ganan 18% al año. ¿Ya? Este 18% tú le vas a restar el 4% porque esa es la tasa libre de riesgo. La diferencia entre estos dos, que sería 14%, se llama premio por riesgo. Este 14% es lo que tú vas a ganar más que dejar tu plata en el banco, porque estás asumiendo una inversión en un sector que le puede ir bien o le puede ir mal. ¿Ya? Pero aquí únicamente estamos viendo la diferencia entre lo que el mercado paga y lo que tú podrías ganar sin riesgo. Pero aquí hay otro factor muy importante que se llama el riesgo del mercado. Y ese riesgo del mercado es este beta. Este es un indicador beta. ¿Se acuerdan cómo hemos calculado el beta? Tendríamos el Standard Poor's, ¿se acuerdan? Standard Poor's, ¿no? Y teníamos aquí el índice del Standard Poor's por una serie de datos en el tiempo. ¿Se acuerdan? Y teníamos, creo, la XLY, no sé qué otros activos, que eran nuestros. Esto era el indicador del mercado, la variación de cotización de precios en el mercado. Y esta era la variación de la cotización de esta empresa en el mercado. ¿Cómo hemos calculado beta? Había varias maneras, ¿se acuerdan? Uno, hemos calculado a través de qué? La covarianza, ¿se acuerdan? De este activo y este activo, X y Y, sobre la varianza de qué?
de varianza de X. ¿Se acuerdan? Eso es lo que hemos agarrado. Otra manera hemos agarrado sobre la función pendiente en el Excel. ¿Se acuerdan? Le daba pendiente y me decía, ¿dónde está tu serie de la X y dónde está tu serie de la Y? Y calculaba la pendiente. ¿Y la otra cuál era? Hacíamos una regresión lineal, ¿a ver? Donde encontrábamos una ecuación que permitía calcular la relación de una variable dependiente respecto a una variación de una variable independiente. Esta era una constante que no era otra cosa que la intersección al origen, ¿no es cierto?, la ordenada, y esta era el estimador que me permitía ver la incidencia de la variación del mercado respecto a lo que es el valor del activo. Y cuando veíamos esto en el gráfico, ¿se acuerdan? Esto no era más que una pendiente. ¿No ven? Eso era una pendiente. Y entonces habíamos dicho que esta pendiente puede ser así, puede ser así, etcétera, etcétera. O puede ser también así. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que nos decía básicamente la pendiente es, si el mercado le va bien, a mí cómo me iría si yo fuera esta empresa. Si la pendiente fuera 1, si el mercado sube 1, mi empresa va a subir 1, porque la pendiente es 1, beta es 1. Pero si la pendiente fuera 1.5, ¿qué me diría? Que si al mercado le va bien 1, ¿a mí cuánto me iría? 1.5. Es decir, yo ganaría 50% más que el mercado. Oye, pues si al mercado le va mal, ¿cuánto perdería yo? Un 50% más que el mercado. ¿Estamos? Y si la beta fuera 0.5, ¿qué significaría? Que si al mercado le va bien, sube. El mercado sube 1, ¿cuánto subiría mi empresa? 50%. Y si al mercado le va mal, si cae 1, ¿cuánto voy a caer yo? Y entonces, ¿se acuerdan que hemos visto un principio de la diversificación? Tengo que mezclar activos con pendientes altas con activos de pendientes bajas, porque ahí mitigo el riesgo. ¿Estamos bien hasta ahí? Excelente. La pregunta es, si yo voy a determinar un costo de capital, porque yo voy a poner mi planta a trabajar, ¿cómo puedo determinar esta pendiente? Generalmente lo que se hace, colegas, es que esta pendiente es la pendiente de empresas similares a la mía en el mercado. Yo puedo tomar en cuenta el beta de otras empresas. ¿Estamos? Listo, entonces estandarizo. Como yo voy a invertir en ropa y tengo el beta de todas las empresas de ropa, digo, entonces ese es mi beta. Ese es mi beta. Entonces voy a tomar ese beta para calcular mi tasa de costo, porque yo espero ganar en función al premio de riesgo y al riesgo del mercado. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Dudas? Esto es teoría. Muy bien. Pero resulta que aquí hay un problema. Y esto es trabajo de investigación. Anótense, colegas, porque si me van a mandar a WhatsApp, trabajo individual, WhatsApp. Después de esta materia, ¿qué quieres tocar?
Administración financiera. Eso es con La Paz, ¿no? Creo que es modular, desde La Paz. Pasan con los paseños ustedes. Esto están viendo en la administración financiera. Sí, ¿en qué parte está en la administración financiera? Tú no llevas a la administración financiera. Eso es sí. ¿En qué parte estás en la administración financiera? ¿Pasas clases? No pasas clases. Estábamos midiendo el riesgo y O sea, estamos hablando de lo mismo. O sea, esto ya sabe. Entonces, como para qué les estoy dictando si ya saben. Ustedes son unos campeones. Ustedes son unos campeones. Bueno, entonces su trabajo de investigación es fácil, van a tener que copiar porque es un docente que está dando. Así yo me voy a asegurar que por lo menos van a pasar. Ustedes, vos ya has visto esto, no creo que ya lo hemos visto. ¿Hemos visto contigo esto el semestre pasado? No. No hemos llegado a esta parte. No, no llegamos, hemos pasado primero. ¿Usted ha visto esta parte? ¿Ha visto? Señorita, ¿usted ha visto esta parte? Bueno, si no ha visto, se fue. Bueno, ya está, ¿no? Anótense. Quiero saber cómo se calcula un beta apalancado y un beta desapalancado. Beta apalancado y beta desapalancado. Les voy a orientar muy rápido. El beta desapalancado es una empresa que no tiene deuda, no tiene préstamos. Solamente es activo, patrimonio. No tiene deuda. ¿Ya? Y un beta apalancado es este beta de una empresa que tiene deuda. Entonces, en su investigación, lo que me van a explicar es cómo un beta apalancado se vuelve un beta desapalancado y se vuelve a calcular como beta apalancado, pero con la estructura de deuda de la empresa que yo soy la que estoy indicando. ¿Puedes repetir, por favor, la última parte? Un beta apalancado. Este beta, que es el del sector de la ropa, ¿sí? Es un beta apalancado. Si tú lo vas a encontrar, ese beta está en base a la estructura de las otras empresas. Ese beta es un beta apalancado. ¿Estamos? Para tú volver ese beta a tu beta, porque tú quieres medir tu beta de tu empresa, ¿estamos? Lo que tienes que hacer primero es, este beta tienes de que desapalancarlo. Y para eso hay una fórmula, ¿se acuerdan? Se desapalanca el beta. Y para volverlo apalancado, pero con mi estructura de deuda, porque yo tengo un pasivo, tengo un patrimonio y un activo, entonces lo que voy a hacer es, en este beta desapalancado, usar mis datos de mi empresa, pasivos, activos, y lo voy a tropicalizar para volver mi beta. Y ese es el beta que yo voy a usar para determinar el costo de capital. Exactamente les va a llevar 25 minutos ver el video de YouTube, leer en 2 libros que les he dado de referencia y hacer el ejercicio. Porque esto es bien facilito. ¿Perdón? Tienes que buscar. Hay una fórmula que es el beta apalancado. Y hay otra fórmula para desapalancar. Y nuevamente tus datos lo vas a meter a esta fórmula y vas a calcular tu beta apalancado, pero a tu estructura de beta. Eso es lo que quiero que aprendan, porque van a buscar.
entonces, ¿para qué sirve la determinación de una tasa? De aquí quiero volver a lo que hemos visto con ustedes juntos. ¿Cómo puedo determinar si una inversión es rentable o no es rentable para mí? ¿Qué tengo que calcular? ¿Van, no? ¿A qué es igual el banco en eso? El BAN es igual a la inversión inicial negativo, a ver, más cuánto? Flujo neto de efectivo sobre 1 más una tasa de interés elevado a periodo N más el flujo neto de efectivo sobre 1 más la tasa de interés elevado a N, ¿se acuerdan? Más flujo neto de efectivo sobre 1 más la tasa de interés sobre N. Y el BAN es eso, ¿no? La pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es cada uno de estos componentes de esta ecuación? ¿Les suena esto? ¿Qué es esto? Inversión inicial. Este es el flujo neto de efectivo 1, porque es el periodo 1, este es el periodo 2, este es el periodo 3, periodo 4, periodo 5, ¿no ven? Entonces, esta es la plata que se pone al inicio del proyecto, cuando decido meter dinero hacia un proyecto. Y estos son los flujos que cada año voy a recibir por el proyecto. ¿Se acuerdan? Como estos son valores equivalentes en el tiempo, tengo que traerlos a valor presente. Los tengo que actualizar. ¿Se acuerdan? ¿Cómo hago eso? Tomo el flujo, este flujo, y lo voy a descontar. ¿Se acuerdan? A 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos. Para el periodo 1 esto será 1, esto para el periodo 2, para el periodo 3 y así sucesivamente. ¿Se acuerdan? Tal vez es más familiar. Hemos trabajado esto hace 2 semanas. Muy bien. Y entonces me dice que el BAN es positivo cuando estos flujos traídos a valor presente es mayor a mi inversión inicial. Entonces yo invierto 1.000.000 y los flujos traídos a valor presente es más de 1.000.000, yo estoy generando un valor agregado. Por lo tanto, el proyecto es rentable. Me va a generar un beneficio. Voy a ganar más de lo que voy a invertir. Si el BAN es menor a la inversión inicial, menor a 1, me dice, este proyecto genera flujos, pero no son suficientes para cubrir tu inversión inicial. Es rentable, pero no te va a rentar lo que tú estás esperando que te rente. ¿Estamos bien hasta ahí? Excelente. ¿De qué depende el cálculo del BAN? De la tasa de interés o la tasa de descuento. Muy bien. Pregunto, ¿cómo determino esa tasa?
Si yo voy a poner toda la plata y no me voy a prestar plata de nadie, si yo, inversionista, voy a poner la plata y no me voy a prestar de nadie, a eso se llama el costo del capital, equity, que para nosotros se determina de esa manera. ¿Estamos? Si me voy a prestar plata del banco, ¿qué se va a llamar? Costo de deuda. Y la tasa la determina en función a lo que el banco me pida. Porque yo me voy a prestar plata y el banco me dice cuánto es el crédito. Y si emito bonos, a eso también se llama el costo de deuda. Pero no es igual que el costo de deuda del banco, sino es un costo de deuda por emisión de títulos valor. Hasta ahí estamos, ¿se acuerdan? Teorías. ¿Cómo determino el KE? Mediante esta fórmula. Por eso necesito que calculen costo. Venta apalancada y desapalancada. Cachito de la investigación de eso. Esto ya lo hemos visto conmigo. Es una tasa que el banco me da. Y esto lo hemos visto cuando hemos analizado el valor de los bonos. Los bonos, en vez de decir tasa de interés, son bonos. ¿Estamos? Listo. Si voy a asumir que la tasa que yo percibo es 18% y no tengo deuda y no tengo bonos, ¿cuál será la tasa de descuento aquí? 18. ¿Por qué? Porque esto es lo que el empresario, ustedes, es lo mínimo que desean ganar en el proyecto. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, muy bien. ¿Qué tal si la tasa de interés es el 8% y aquí la tasa de interés es el 7%? ¿Qué tasa voy a poner aquí? ¿Qué tasa voy a poner, colegas? Tengo que calcular la tasa promedio ponderada. ¿Se acuerdan cómo calculábamos? Muy bien. Costo de deuda es igual a 100,000. Es lo que va a poner el empresario. Costo de deuda, es decir, la deuda que tiene con el banco, va a ser 200,000. El costo de deuda en títulos va a ser igual a 100,000. ¿Cuánto es el total que voy a poner en la empresa? 400,000. Muy bien. Voy a necesitar 400,000, pero estos 400,000 tienen una tasa, porque eso es lo que me va a costar esa plata conseguir. ¿Vamos? Listo. Primer paso, ¿se acuerdan que hemos dicho? Calcularemos cuánto es esto de total, la estructura. ¿Cuánto es 100 entre 400? 25%, ¿no? 200 es el 50 y esto es 25%. El total es 100%. ¿Hasta ahí estamos todos bien? Sí, muy bien. ¿Cuánto es la tasa de interés que espera ganar el empresario? 18%. ¿Cuánto es del banco? ¿Y cuánto es los bonos que emitimos? Excelente. Pregunta. ¿Hay escudo fiscal en algunas de estas tasas? ¿Cuáles? Entonces, este 8% no es 8%, ¿se acuerdan? Los tengo que multiplicar por 1 menos el 25%. 1 menos el 25%. Listo.
Para yo calcular la tasa promedio, ¿qué tenía que hacer? 25% por el 18%, ¿cuánto es? Lo pueden hacer, pero en porcentaje, no lo hago al 25 por 18, no sale bien. 25 por 18. ¿Cuánto? Dio 4,50%. 25 por 18, 4 puntos. 50%. Excelente, 4.50%. Muy bien, multiplíquenmelo por favor. Primero, 8% por 1 menos el 25 es 75%, ¿no? Entonces, 8% por el 75%, por favor, multiplíquenmelo. 6% les pasa. ¿A ver? Y multiplíquenmelo por 50%. ¿Cuánto me sale? ¿3%? ¿Estoy bien así? ¿Me sale 3%? ¿No ven? Muy bien. 7% por el 75%. Multiplicado por 25%. ¿Perdón? 1,31. Súbemelo 4 más 7, 7, 8. 8,81, ¿estoy bien? 8,81. 4 aquí, 7,50. Más 1, 8,50. Más 31, 8,81. Muy bien. ¿Cuánto será mi costo promedio de capital? 8,81%. ¿Cuánto me cuesta conseguir los 400,000 que voy a invertir aquí? 8,81. ¿Se entiende esa parte? ¿Es más barato prestarme plata o yo solito invertir? Si yo solo invierto, ¿cuánto me costaría el proyecto? 18%. Si me presto plata, ¿cuánto sería el costo total? 8,81, ¿no hay? Y encima aquí hay escudo fiscal, por si acaso. ¿Excelente? Entonces, esto yo tendría que usar acá. ¿Estoy bien hasta aquí? Pero aquí hay un pequeño gran detalle que no se les puede olvidar. Si yo voy a evaluar el proyecto en general, ¿sí? Yo tengo que ser consciente que si voy a prestarme plata, la tasa real del costo es 8,81, ¿sí? Muy bien. Colegas, pero si yo voy a usar de los 400,000, solo 100,000, ¿sobre cuánto tengo que medir la rentabilidad? ¿Sobre los 400,000 o sobre los 100,000? ¿Cuánto estoy invirtiendo yo como empresario? No, 100,000. 100,000, ¿verdad? Pero ¿cuánto va a entrar a la empresa como plata? 400,000. Cuando yo hago flujo de caja, patrones, damas, presentes, fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense, ingresos es, ¿no? Son los ingresos de la empresa, mis proyecciones. Esto es para el año 1, esto es para el año 2, para el año 3, para el año 4 y para el año 5. ¿Estamos? Listo. 5 años estoy proyectando. Después de mis ingresos, ¿qué le tengo que restar a mi flujo? Porque
ser plata, ¿no? Está entrando plata, ingresos. ¿Qué le tengo que restar? Costos. Puede ser costo fijo y costo variable, ¿no? Por eso se llama costos. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. Pero también les hemos enseñado que aquí hay partidas monetarias y partidas no monetarias. Y las partidas no monetarias son las depreciantes. Y entonces aquí le voy a restar depre. Aclaración muy importante. Cuando me refiero a costos, me estoy refiriendo al costo de ventas, ¿sí? Y gastos operativos, lo que encontramos en los balances generales, pero estos gastos operativos no los estoy consolidando con depreciación, los tengo que tomar en cuenta sin depreciación. Y aparte registro depreciaciones. Pues si yo voy a poner gastos operativos en total y registro depreciaciones, estoy restando 2 veces la depreciación. ¿Sí? Muy bien. Y entonces esto me va a dar un resultado. ¿Se acuerdan qué se llama esto? Utilidad antes de intereses y los impuestos. ¿Se acuerdan? Si tengo deuda, pago intereses. ¿Lo ven? Y esto me da utilidad antes de impuestos. Y después de eso calculo los impuestos. Y aquí me sale utilidad después de impuestos. ¿Estamos? Listo. Ya está, toda la parte impositiva. Como esto es flujo, le tengo que devolver las depreciaciones, ¿no? Porque lo que está restando de aquí, pero es partida monetaria, pues tengo que volver a incluir. Y también le tengo que restar la amortización. ¿Estamos bien hasta ahí? Y me queda que el flujo libre de caja. Es un flujo ya libre de todo, es lo que puedo disponer. ¿Estamos? Si yo no tuviera deuda, no me prestaría 200 del banco y 100,000 en bonos, ¿cuánto sería mi inversión inicial? O sea, si yo tuviera los 400, ¿cuánto estaría invirtiendo? 400. Mi inversión inicial sería 400,000. ¿Lo ven? Pero me estoy prestando plata. ¿Cuánto es mi inversión inicial? Mi inversión inicial aquí realmente es 100,000. Realmente es 100,000. ¿Por qué? Porque estos 300,000, ¿dónde van a estar? Porque